obviamente más c, ¿no? Porque siempre hay una constante, en este caso es 0, x más 0, pues la derivada, o no sabemos, a lo mejor fue x más 8, o a lo mejor fue x menos 8, pero al derivar una constante, pues nos va a dar 0, y entonces al regresarla, pues nos da más c. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en las derivadas, vamos a hacer ejercicios de derivadas, simplemente para aplicar la habilidad de la utilización de las fórmulas, ¿sale? ¿De dónde vienen las derivadas? Las derivadas vienen de un incremento de la variable, ¿sale? Entonces, los pasos básicos para realizar una derivada por medio de los incrementos, bueno, que al final se le encuentra un límite, pues los vamos a ver. Entonces, supongamos que tenemos una función x, toda función x puede ser igual a y, ¿sale? Entonces la función es con respecto a esta variable que está aquí, que es x, y puede ser, no sé, 4x cuadrada más 5x menos 4. Ahí está, o bueno, otro número diferente, un 2. Ahí está, ¿no? Entonces, por medio de los incrementos, lo que hay que hacer simplemente es incrementar el valor de x, porque es una razón de cambio a una derivada. Una derivada es... en vectorial ya sabemos que es a través del tiempo y va cambiando la posición de la función. Por ejemplo, 1, 2, 3. En el tiempo 1 aquí está ocupando un vector, supongamos. En el tiempo 2 a lo mejor ocupa este vector. En el tiempo 3 a lo mejor así. ¿Sale? Entonces, estos cambios los podemos definir. Bueno, esta es la función. Si le sacamos la derivada, podemos obtener una tangente. Aquí hay. La tangente, por definición, es es una línea recta que toca en un punto a una función, a una curva. Entonces aquí podría ser una tangente, o aquí podría ser una tangente, o aquí, tocando solamente un punto de la curva. ¿Sale? Entonces, por eso se entiende que es una razón de cambio con respecto al tiempo en cálculo vectorial. Nosotros teniendo en una función de x normal, vamos a determinar esa razón de cambio por medio de los incrementos de, por ejemplo, este es el 1, entonces, bueno, este es el 0. Aquí es un incremento del tiempo, hasta acá va a ser otro incremento, hasta acá va a ser otro incremento de tiempo, ¿sale? Y cada lapso de tiempo es un incremento, porque inicia en 0, 0 más incremento, luego más 2 incrementos, más 3 incrementos, o más un incremento largo, más otro más largo, más otro más largo. Y entonces va cambiando la posición de nuestra recta. Eso es lo que se debe entender de la derivada, ¿sale? Ahora, ya en esa parte de las derivadas, cuando vieron cálculo diferencial, vieron la parte de los incrementos, la de los límites también. Ya saben que un límite nada más es sustituir la variable. Entonces, vamos a y, está de aquí, pues le vamos a hacer un incremento de y, ¿sale? Pero entonces ya saben que para mantener la igualdad hay que hacer incrementos, pero a la variable x, porque va a ser con respecto a x. Y entonces sería 4 por x más el incremento de x. Ahora vamos a incrementar, así como incrementamos en y, vamos a incrementar en x, pero está al cuadrado, ¿verdad? Bueno, al cuadrado. Ahora más 5 por x más el incremento de x, menos 2. ¿Hasta aquí alguna duda? Solamente lo que hice fue incrementar, porque acuérdense que como es razón de cambio, entonces va por lapsos. Entonces vamos a ver de acuerdo a los incrementos nada más. ¿Sale? Y va a quedar una función. Bueno, aquí solamente eso es lo que hice. Ahora voy a reducirla porque lo que me interesa saber es este incremento de y, que lo voy a llamar y', el incremento de y, esa va a ser la derivada. Pero como se obtiene, este es el origen, ¿sale? Ya después ya trabajamos con las derivadas. Pero hay que saber la base, si no sabemos la base, pues al rato se nos va a complicar o solamente vamos a memorizar y tampoco no se trata de eso, se trata de analizar. Ok, entonces tenemos estos incrementos, ¿sale? Ahora, pues hay que ver, entonces queda
hay que reducirlos. Y más incremento de y es igual a, pues primero hay que resolver lo del paréntesis por jerarquía de operaciones. Quedaría 4 por, esto es un binomio al cuadrado que se puede resolver con el trinomio cuadrado perfecto o término por término, ¿sale? Es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo, que es el primero por el segundo, que x, incremento de x 2 veces, más el cuadrado del segundo. El segundo es el incremento de x, va al cuadrado. Más 5, pues este está fácil, es nada más agregarlo aquí. Más 5x más 5 veces el incremento de x, menos 2. El 4 multiplica hasta aquí, perdón. ¿Sale? Después de eso, pues, como queremos dejar solamente y', pues este va a pasar restando. Entonces, el incremento de y es igual, bueno, este lo tengo que meter en cada uno de los términos. Ahí está acá. Sería 4x cuadrada, 4 por 2, más 8x incremento de x, más 4 incremento de x cuadrada. ¿Sale? Ya este 4 ya está dentro de este paréntesis. Ahora esto es más 5x más 5 veces el incremento de x menos 2. Y como esta y está sumando, va a pasar restando. ¿Vale? Pero, ¿qué creen? Que ya tengo cuánto vale y. Entonces, mejor quito y para que quede en términos de x. Menos 4x cuadrada más 5x menos 2. Ahí está. Pero, para quitar ese paréntesis de una vez y no tener nada, pues entonces lo quito. Este menos le afecta a este de aquí, le afecta a este de aquí y obviamente le afecta a este de acá. Era negativo, se hace positivo. Este era positivo, se hace negativo. Y este era positivo, se hace negativo. Ya que tengo eso, ahora con el sur, pues reduzco por términos semejantes. Aquí hay x cuadrada, aquí hay x cuadrada, se van a ir 4x cuadrada menos 4x cuadrada. Aquí hay un 5x que se va con menos 5x. Y aquí hay un menos 2 que se va con el más 2. Entonces, bueno, en automático eso ya se eliminó. Y en resumen tenemos que el incremento de y es igual a 8x incremento de x más 4 veces el incremento de x cuadrada más 5 incremento de x. ¿Sale? Pero todavía no terminamos. ¿Por qué? Porque no sabemos, más bien ya dedujimos o ya hicimos que todo va a ser, vamos a hacerlo con respecto a x. Y entonces, por eso lo dividimos, bueno, aquí. Para reducirlo, se divide entre el incremento de x, pero como aquí también divido, pues acá también. Y aquí ya tengo la parte de derivada de y con respecto a x, vaya, por así decirlo, pero es incremento de y en la variable x. Y ya está, esta es como que la explicación de cómo se hacen las derivadas, ¿sale? Y entonces tenemos, en resumen, incremento de y con respecto a x es igual a pues se va este con este de aquí. Bueno, obviamente primero lo voy a particionar, ¿no? Esto de aquí es como si yo tuviera entre incremento de x, entre incremento de x y entre incremento de x, ¿sale? Cada factor de la suma, nada más lo divido entre incremento de x, entonces se va este y me queda 8x. Se va uno de estos con este de acá y me queda más 4 incremento de x. Y luego se va este con este y me queda más 5. ¿Sale? Ahora sí. Esta sí es mi y'. Entonces, y' es igual. Ahora sí la puedo llamar. Aquí la estaba enunciando. Aquí la puedo llamar como y'. Y' con respecto a x.
x, obviamente. No puede ser con respecto a m ni con respecto a z, es con respecto a x. Por eso está aquí enunciada, pero ya la convierto a y' porque sé que las variables en este caso van a ser x. Entonces, la y' es igual al límite de la función cuando el incremento de x tiende a 0. ¿Sí se acuerdan de la parte de límites? Lo vimos, creo que también... Ah, no lo vimos. Sí, creo que sí lo vimos en la unidad 2, si no me acuerdo. Si mal no recuerdo. Ok. Entonces, el límite de la función cuando x tiende a 0. ¿Eso qué significa? Pues que todo lo que sea incremento de x lo sustituyo por 0 y me queda 8x. Este es x, no es incremento de x. Más 4 por el incremento de x. Ahora sí es 0 por 0 más 5. Y esto es igual, este se hace 0 y me queda que es 8x más 5. Y eso es y'. Entonces, esta sería la derivada con respecto a x. Esta es la explicación de las derivadas. Esta es la primera parte que los matemáticos hicieron. A ver, y entonces empezaron a corroborar no solo con una función, con muchas y de muchas variedades, ¿no? Las trigonométricas, las exponenciales, las que conocemos, y fueron determinando sus resultados. Pero para cuando algo se les complique, entonces simplemente incrementen a x. Este desarrollo pues, es de cálculo diferencial. ¿Alguna duda con respecto a esto? Quiero pensar que ya lo vieron, solo fue un repaso. ¿Dudas? Va a venir en el examen, tal vez les ponga una funcióncita de estas y desarrollámela por medio de incremento, ¿sale? Por medio del incremento de la variable. Bueno, después de esto, entonces, ahora sí, ya entramos de lleno con la parte de derivadas. Vamos a practicar las derivadas. ¿Y para qué sirven? Entonces, ya vimos las derivadas. Bueno, el origen de las derivadas. Ahora, ¿qué es una derivada? Pues simplemente es desarrollar el límite del incremento el límite de la función cuando a x tiene un incremento en un lapso de la variable x, ¿sale? O en un incremento de x, vaya. Si esta es la variable, así se denomina incremento. Si esta es la variable, pues este es el incremento de y. Si la variable es z, pues es el incremento de z. Esto es lo que vamos a manejar en los límites, ¿sale? Dependiendo de la variable. Nosotros, pues al ya saber derivar, podemos derivar de diferentes maneras. Entonces, para las derivadas, pues está derivada, así se enuncia, derivada de y o de la función de x con respecto a la variable que tú quieras derivar, ¿sale? Con respecto a x. Y si la función es 7x cúbica más 4x menos 5, de acuerdo a los incrementos, y lo podemos desarrollar, lo que nos va a dar. Obviamente la derivada básica es el exponente multiplicando al coeficiente. En este caso es 3 por 7, porque baja el exponente, y después a la variable se le resta 1. Y ya, esa es la derivada de un término. Más 4x, ¿no? Sería, el exponente es 1 que multiplica a 4, que multiplica a la variable por el exponente 1 menos 1, y ya está. ¿Sí? Bueno, y todos sabemos que la derivada de una constante, ¿cuánto es? Cero. Cero. Es decir, si lo tuviéramos así como esto de aquí, baja el exponente, este es x a la 0, ¿estamos de acuerdo? Baja el exponente, sería 0, sería menos, luego el 0 que multiplica a 5 por x a la 0 menos 1.
todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. Esa es la explicación de la constante. ¿Sale? Esto en automático se hace 0. Y todas las constantes es lo mismo porque su variable y exponente es x a la 0. Sabiendo que x a la 0 es igual a 1. Por eso no se anota. Es 5 por 1, pues es como si tuviera el 5 solito. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, entonces, ¿sí? ¿Cuál? ¿No? Bueno. Terminando con esto, es 3 por 7, es 21, x al cuadrado, más 1 por 4, 4, x a la 0, pero x a la 0 es 1. Aquí está. Y luego este de aquí, pues se va a hacer 0. Y pues ya. Esta sería la derivada de y, que ya la podemos enunciar como y'. ¿Sale? No está difícil, no está complicado. Hasta aquí, pues... ahí está. Hasta aquí, pues no creo que haya problema. Esto es término por término. Y aparte es una suma, y aparte es una resta. Ya vimos que con la resta da igual, el signo se pasa. Derivadas básicas. Ahora, si tuviéramos el producto de dos funciones, el producto de dos funciones es 4x cúbica más 3, por ejemplo, que está multiplicando, o bueno, no, lo voy a hacer más fácil. 4x, no, sí, tiene que ser 4x cúbica más 3x por 5x más 2. Ahí está. La función f de x es esa, es una f de x, es una multiplicación. Ya sabemos que la podemos resolver y luego derivamos y nos debe dar exactamente lo mismo que lo que voy a hacer a continuación. ¿Sí? Debiera de ser, la derivada de y es, en este caso, la derivada, se dice que la derivada de y con respecto a x es u por v, en este caso u, y este v, ¿sale? Esa es una fórmula, es la derivada de, no, sí, derivada de y, que esta es la función con respecto a, bueno, u es esta función, ahí, y esta de aquí es v, ¿sale? Dice que es el primero, o sea, así como esta es u, por la derivada de v', por la derivada de v, más, ahora le toca a v por la derivada de u. Esa es la fórmula. Y esa es una fórmula de un producto, derivada de un producto de funciones. Bueno, entonces, vamos a ver esa parte. Dice que la derivada, bueno, esto es igual a u, que es 4x cúbica más 3x, por la derivada de v. Entonces, vamos a ver, v' es igual. La derivada de esta función nos dice que es, de aquí es 5, es 1 por 5, es 5x a la 0. Se hace 1, aquí está constante, se hace 0, entonces nos queda por 5, porque es la derivada de v. Más, ahora esta función, la que no se ha derivado, por la derivada de u. La derivada de u es, baja el exponente, 3 por 4, 12, x al cuadrado, porque se le quita 1 al exponente. Y en este caso, pues baja 1 por 3, 3, y x a la 0 nos va a quedar es 1. Entonces ahí está. Y entonces multiplica a 12x cuadrada más 3. Y eso es todo. Ahora hay que resolverlo. 5 entra en los dos términos. Sería 20x cúbica más 5 por 3, 15x. Y en este caso, pues es binomio por binomio, entonces sería el primero por estos dos, que sería más 5 por 12, 60, x
por x cuadrada es x cúbica, ¿sí? Se suman los exponentes en la multiplicación, más 5 por 3, 15x. Y luego este de aquí por los dos términos de acá sería más 24x cuadrada más 6. Reduciendo a términos semejantes, tenemos aquí una x cúbica y acá otra, tenemos 80x cúbica. Y luego tenemos 24x cuadrada más 24x cuadrada. Tenemos las lineales que son estas dos, 15 y 15 son 30. X y luego una que no tiene nada, más 6. Y este sería el resultado de esta derivada. Pero como les dije, si primero lo resolvemos, esta función y después derivamos, nos debería de dar lo mismo. Hay que resolver esta función y nos quedaría 4, vamos a multiplicar este por este de aquí y luego por este de acá. 4 por 5 es 20x cuarta, porque es x cúbica por x cuarta, después por 2, más 8x cúbica. Ahora este término de aquí por los dos de acá, que sería 3 por 5, es más 15x cuadrada, y luego 3x por 2 es más 6x, ¿sale? Y entonces, esta es la función. Si derivamos la función con respecto a x, ¿cómo nos quedaría? 4 por 20 es 80, x se le quita 1, es cúbica, más 3 por 8, 24, x se le quita 1, cuadrada, más 2 por 15 es 30, y a la x se le quitamos 1, o sea, ya está, x lineal. Y luego, este de aquí, pues, sería 1 menos 1 es 0, x a la 0 es 1, y nos queda más 6. Y esto de aquí es exactamente esto de aquí. Entonces, ya les había comentado que hay muchos caminos casi siempre para llegar al resultado, en especial matemáticamente hablando. Entonces, este es un camino que es la fórmula del producto de funciones. Otra, que si la puedes resolver, resuélvela. Y después le sacas derivada y miren, omitimos muchos pasos. ¿Vale? Entonces la parte larga, la parte corta. Pero esto es cuando son funciones algebraicas, no hay ningún problema, resuélvelas. Pero cuando nos topamos, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Se anotaron la fórmula o si la tienen anotada en algún lado? ¿No? Pero cuando nos topamos con una trigonométrica, una exponencial, una algebraica, pero juntas en un producto, tenemos, por ejemplo, 5x más 1, que multiplica, vamos a ponerle un exponencial, 3e a la 2x, ¿sale? Esta es una derivada, bueno, sí, vamos a buscar la derivada de un producto de dos funciones, ahí está. ¿Por qué dos funciones? Pues porque la verba multiplica, y si multiplicas esto, te va a resultar 15xe a la 15xe a la 2x más 3e a la 2x, ¿sale? O sea, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. Tienes que derivar esta más la derivada de esta. Es decir, son dos derivadas de dos funciones. Y aquí simplemente es una multiplicación de funciones. Aquí sería aplicar la fórmula diciendo que esto es u y que esto es v. Son dos funciones. Es el producto de dos funciones. Puedo, para más rápido, este 3 sí lo puedo agregar aquí. Y este ya me quedaría como 15x más 3. ¿Sale? Y este ya me quedaría v como e a la 2x. No sé si me estoy explicando. Recordando que la derivada de y con respecto a x, cuando la tienes de la forma 7x cuadrada, puedes hacer 7, esto es igual a 7
por la derivada de x cuadrada con respecto a x. ¿Sí? Entonces, nos damos cuenta que el 7, como es el coeficiente, este puede salir o entrar. Puede estar dentro de la derivada, como aquí, que es la derivada de esta función con respecto a x, está dentro de la derivada o está fuera de la derivada. Y nos da exactamente lo mismo. 2 por 7 es 14x. Aquí sería 7 por, bajamos el 2, es 2x, y nos queda 14x. O sea, es exactamente lo mismo. Pero aquí la puedo sacar, y al sacarla ya la puedo multiplicar. ¿Para qué? Para que esta me quedara más fácil, ¿no? E a la 2x. Ya lo veo más fácil, es un exponente que se puede trabajar más fácil. Bueno, si queremos trabajarlo completo, está bien. Ya les di un tip más o menos de cómo podemos sacar el coeficiente de una derivada. Pero si lo trabajamos completo, pues también está bien. ¿Sale? Entonces, para utilizar la fórmula, ya sabemos que vamos a utilizar U', y U' es la derivada de este. La derivada de 5x más 1 es, derivamos a 5x, nos queda 5, y derivamos a 1, nos queda 0. Esta es la derivada de U. La derivada de V, ya les había dicho, bueno, es 3, V es igual a 3 por la derivada de esta función, e a la 2x. La derivada de Euler es exactamente la misma por e a la 2x, pero multiplicando a la derivada de su exponente por 2. Y entonces v' es igual, que tampoco metimos el 3, no sé por qué están esas flechas, nada más para ejemplificar. Ahí está. V' es igual a, pues multiplico 3 por 2, 6e a la 2x. ¿Sale? Entonces ya tengo V, V', U y U'. ¿Para qué? Para desarrollar mi fórmula del producto de funciones en una derivada, que es el primero, 5x más 1, por la derivada del segundo, que es 6e a la 2x, más el segundo, que es 3e a la 2x, por la derivada del primero, que es 5. Y entonces esto me quedaría, si quiero, ingreso todo esto de una vez en cada uno de los términos para ir reduciendo, para que se vea cómo queda. Entonces sería 5 por 6, 30x a la 2x. Más 6e a la 2x. Más, ahora ingreso el 5, sería 15e a la 2x. Me doy cuenta de esto que tienen en común todos, y pues lo factorizo, y digo que e a la 2x está multiplicando a 30x más 6 más 15. Estos dos es un término común, entonces e a la 2x es multiplica 30x más 21. Y esta sería la derivada de este producto de función. ¿Sale? Simplemente es aplicar la fórmula. Esto es una multiplicación de dos funciones para derivar. No las puedo resolver, y si las resuelvo me debe dar exactamente lo mismo. Anoten el resultado en algún lado, por favor. Aquí estaba resuelta. Es la misma, pero pues primero voy a hacer la multiplicación para que no haya problemas. Y ya la había, bueno, aquí la voy a hacer. Entonces ingreso y va a quedar 15x a la 2x más 3e a la 2x. Ahora eso lo voy a derivar, entonces primero tengo que derivar esto y luego esto de aquí. Esto es igual a, aquí ya me di cuenta que son dos funciones. Esto es u y esto es v. La misma operación, pero como les había dicho, es doble, ¿no? Porque voy a hacer esto y aparte voy a derivar esta de acá. Entonces, la derivada de u es igual a 15 y la derivada de v es igual a 2e a la 2x.
2e a la 2x. ¿Por qué? Porque es e a la 2x. Si le sacamos su derivada con respecto a x, es el mismo e a la 2x por la derivada del exponente, que es 2. Entonces, por eso me queda 2e a la 2x. Aquí está. ¿Vale? Esto entonces ya está. Y esta pues nada más la vamos a separar. Y la derivada sería... Bueno, ahorita vemos. Entonces va a ser el primero, que es 15x, que multiplica a la derivada del segundo, que es 2e a la 2x. Más el segundo, que es e a la 2x, que multiplica a la derivada del primero, que es 15. Más este de aquí, sería, si saco el 3 y voy a derivar a e a la... Bueno, la derivada no puede ser un producto de funciones. Si lo vemos como un producto de funciones cuando derivemos a la primera función, vamos a verlo así, 3e a la 2x. Esto es u y esto es v, ¿sale? Si derivamos a u, la u' nos da 0 y si derivamos a v nos da 2. Ah, no, e a la 2x por 2. ¿Sale? Entonces, cuando hagamos el primero por la derivada del segundo, que es e a la 2x, por la derivada del primero, que es 0, en este momento se nos hace 0 aquí y nos queda solamente esta parte de aquí, que es lo que estamos haciendo. ¿Sale? Vamos a derivar entonces nada más a 3, bueno, este de aquí va a ser 3 que multiplica la derivada de e a la 2x. La derivada de e es la misma por la derivada de su exponente. Y entonces, en resumen, 3 por 2 es 6e a la 2x. Resolviendo, tenemos 15x, no, 15 por 2, ¿verdad? Si podemos multiplicar el número. Este número sí lo podemos multiplicar por este número, lo que no multiplicamos son las funciones. 2 por 5 es 30x e a la 2x. Más, los dos tienen e a la 2x como base, entonces podemos sumarlo. 15 y 6, 21e a la 2x. Y entonces, lo saco da que e a la 2x multiplica a 30x más 21. Y este debiera de ser el de hace ratito. No recuerdo si sí o no es. ¿Sale? Pero bueno, como les digo, si puedo, lo meto y me quedan estos dos términos. Si no quiero, no, y hago de una vez derivo. Es el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Y ya. Resuelvo, reduzco todo lo que pueda y me queda así. Esa es una función. Igual pasa con las trigonométricas. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? ¿Por qué derivé así? ¿Por qué salió este número? ¿De dónde saqué el 3? ¿De dónde salió el 15? Pregunten, por favor. ¿No? Ok. Podemos tener también derivadas trigonométricas. Aquí, en esta misma. ¿Sale? Entonces vamos a derivar no sé, un Euler, que es muy fácil. Euler a la 3x, a la menos 3x. Pero es producto, ¿verdad? Por el seno de 2x. Esto no lo podemos multiplicar. Estamos de acuerdo. No podemos decir, pues 3x por seno, bla, bla, bla. No se puede. Ya es un producto de funciones. Ya no lo podemos reducir porque precisamente es una función trigonométrica y es una variable. Bueno, pero sí es una constante, perdón, Euler. ¿Sale? Pues no le podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es aplicar la fórmula de u por derivada de v más v por derivada de u. Entonces, primero vamos a derivar. Esta parte es u y esta parte es v. La u' es igual a, la derivada de esto es la misma, e a la menos 3x, multiplicado por la derivada de el exponente, menos 3.
Ya está. Es menos 3e a la menos 3x. Ahí está. Y después la derivada de seno de 2x es, tenemos v' es, derivada de seno es coseno. Coseno de 2x multiplicado por la derivada del ángulo, que es 2. Es decir, en ambos casos u es igual a menos 3e a la menos 3x y v' es igual a 2 coseno de 2x. ¿Sale? Ya está. Ya nada más es aplicar la fórmula. Es el primero, e a la menos 3x, por la derivada del segundo, que es lo de acá, 2 coseno de 2x. Más el segundo, que es seno de 2x, que multiplica a la derivada del primero, que es menos 3e a la menos 3x. Y ya, lo tenemos. Ya nada más es reducir. Obviamente, ¿qué podemos multiplicar? Pues no es la gran cosa. Entonces, pasamos el coeficiente a la primera parte. ¿Qué tenemos? A lo mejor quieren ustedes factorizar pues lo factorizamos. Es e a la menos 3x que multiplica a, ya quedó así, 2 coseno de 2x más seno de 2x. Podemos usar la identidad trigonométrica de 2x, pero lo único que haríamos es ampliar la ecuación. Entonces, pues no tiene caso, aquí lo dejamos. Y este sería el resultado, o esta es la derivada de esta multiplicación de funciones. Me faltó, espérenme. Aquí, menos 3 por seno de x es menos 3, ¿sale? Me faltaba este menos 3 que no saqué. Y entonces ahora sí, este es el resultado. Sería la derivada de y con respecto a x, o la derivada de la función con respecto a x de e a la menos 3x por el seno de 2x es igual a e a la menos 3x que multiplica a 2 coseno de 2x menos 3 seno de 2x. Aquí no puedo factorizar, es coseno y seno. Si fueran la misma, pues también la extirpo y la extraigo y la pongo aquí. ¿Sale? ¿Alguna duda, jóvenes? Esto es del producto de las funciones. ¿Sale? Me va a acabar la pila. ¿Por qué? Bueno, ahora un poquito más laborioso, vamos a ver. Ya está. Un poquito más laborioso, pues la derivada de división de funciones. Básicamente es lo mismo, es derivar, pero con una fórmula diferente. Ya. Disculpe, Sí. aquí en el último E de Euler, que es que ya no veo el último E. ¿No lo ves? Bueno, ya no supe qué pasó en el último del primer renglón que ahorita. El último E. De ese renglón del último. Ajá. Sí. Ok. Vamos a ver. Sabíamos que... Híjoles, ya la borré. El primer término era e a la menos 3x. ¿Sí? Y el segundo término, que era multiplicación, era el de seno. Seno de 2x. Entonces, como decíamos al principio, esto lo tomamos como u y esto como v. Entonces, si es así, pues tenemos que derivar. U' es igual y derivamos que es la misma, cuando es un Euler es el mismo, por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es menos 3. Entonces, U' queda como menos 3e a la menos 3x. Así quedaría. Ahí para V, pues es derivada de seno, es coseno del mismo, pero luego por la derivada del ángulo, que es 2. Entonces, B' es igual a 2 veces el coseno de 2x. La fórmula dice que la derivada de un producto es igual a u
por v' más v por u'. Entonces, nada más es u, aquí está, esto es u. V', hay que multiplicarlo por v', que es este de acá. Luego, más v, que es este de aquí, seno de 2x, que multiplica a la derivada de u, que en este caso es menos 3e a la menos 3x. Por eso está este término aquí. ¿Sí? ¿Sí quedó entendido o no? Sí. Ok. Ya después lo único que hicimos fue extraer en ambos casos hay e a la menos 3x en ambos términos. Este es uno y este es otro término, entonces simplemente lo extraigo y lo coloco una vez. Y este, aquí está, y luego este aquí estaba, pero también me faltó el menos 3x, ya lo agregué. Este menos 3 aquí está, ¿sí? Que es el que quedaba. Y pues como es menos por más, pues me da menos, pues es menos, no puede ser más. Y ya, ese es el resultado. Y esta es la derivada del producto de funciones. Ahora vámonos con el cociente. El cociente es un poquito más laborioso, pero pues es lo mismo. A ver. Au. Siendo funciones, la derivada de una función con respecto a una variable se puede denominar, bueno, imagínense ahora que la función es, si la derivada de la función, la función es u entre v, ya no es una, ya son dos funciones, entonces se dice que la derivada de u entre v, obviamente con respecto a x, es igual a, ¿ahí qué va a pasar? Vamos a derivar ambos y nos va a quedar que es el primero por la derivada del segundo, menos es el primero por la derivada del segundo, menos el segundo por la derivada del primero, entre, no, es el de abajo, perdón, es el de abajo por la derivada del de arriba, ya me confundí con el producto, es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo, pero al cuadrado. ¿Sale? ¿Sí se ve bien o no se ve bien? Ustedes díganme. Cuando tenemos un cociente es el de abajo, empezamos el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado. Ahora es menos, ahora no es más. Ahora es un cociente y tiene que ser resta. ¿Sale? Esa es la fórmula. Entonces, si tenemos dos funciones, ya lo voy a borrar. Si tenemos una derivada de y con respecto a x, que y es igual a la derivada de, vamos a poner una 4x cuadrada más 3 entre 2x menos 2. Ahí está. Todo eso con respecto a x, porque tenemos que poner con respecto a qué variable es. Pues, ¿qué va a pasar ahí? Pues que ya sé cuál es u y ya sé cuál es v, ¿sí o no? Esto es u y esto es v. Y entonces u' es igual, la derivada del de arriba sería 2 por 4, 8x. Y la derivada de mi constante pues es 0. Y luego v' es, derivo 2x es 2. Y la derivada de mi constante es 0, pues entonces aquí están las derivadas.
Aplico mi fórmula. La fórmula dice que es el de abajo, que es v, que es 2x menos 2, que multiplica a la derivada de u, o del de arriba, que es 8x. Eso menos el de arriba, que es 4x cuadrada más 3, que multiplica a la derivada del de abajo, que es 2. Todo eso entre el de abajo al cuadrado. ¿Sale? Y que ya sustituí, ahora solamente es reducir. Me va a quedar pues, en una fracción de funciones, pero ya derivadas. Este lo ingreso en cada uno de los términos y me queda 16x cuadrada menos 16x. Menos, este lo ingreso aquí, en los dos y me queda 8x cuadrada más 6. Sobre, puedo hacerlo al cuadrado o puedo dejarlo así mientras no lo trabajo. Ahora sí. Este menos le afecta a los dos. Entonces, bueno, acá lo paso. 16x cuadrada menos 16x menos 8x cuadrada menos 6. Todo eso, si quiero, ya lo desarrollo para no dejarlo así, o bueno, para tenerlo en las dos presentaciones. Me puede servir, a lo mejor se elimina. Entonces me queda el cuadrado del primero, que es 4x cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo. Es positivo por negativo, pues es negativo. 2 por 2, 4, por el doble es 8x. Y el cuadrado más el cuadrado del segundo. Y ahí está. Profe, ¿por qué le puso menos 6? ¿Este? Sí. Porque aquí dice menos este producto de aquí. Entonces, ya que hago el producto, es este producto. Esto de aquí es este resultado. Y el menos le afecta tanto al primer término como al segundo término. Entonces, menos por más, porque este es más, ¿verdad? Menos por más, me da menos. Y luego menos por el más del 6, menos por más también me da menos. Por eso es menos aquí. No es lo mismo Sí, menos gracias. 3x más 2 que menos 3x más 2. Esto no es lo mismo, porque aquí el menos le afecta a los términos que están dentro del paréntesis y quedaría menos 3x menos 2. Y definitivamente este y este no son lo mismo. ¿Sale? Hay que tener en cuenta eso, no se pierdan con esa parte de los signos. Continuamos. Y pues ya tenemos esta parte, reducimos términos semejantes. 16 menos 8x cuadrada, pues nos queda 8x cuadrada. Y luego menos 16x, ya no tiene nada. Y luego menos 6. Entre 4x menos 8x más 4. ¿Sale? ¿Qué podemos factorizar ahí? Pues un 2, nada más. Podemos decir que este 2 multiplica a 4x cuadrada menos 8x menos 3 entre 2 que multiplica a 2x cuadrada menos 4x más 2. Se va este y ese es mi resultado. Lo puedo factorizar, puedo intentar factorizarlo para eliminar y todo eso. Pero si lo intento factorizar, obviamente, va a quedar más o menos así. Vamos a factorizar este, a ver si se puede. ¿Cómo quedaría factorizado? Necesitamos sumados, nos deben de dar, bueno, porque aquí es 2x por 2x, o puede ser 4x por x. El chiste es de que nos tiene que dar 4x cuadrada. Después el signo es menos, porque gana un menos. Y luego es menos por menos, aquí debería de ser más. ¿Vale? Multiplicados me dan menos 3 y sumados me dan menos 8. ¿Cómo ven? ¿Se puede factorizar eso? Multiplicados me dan menos 3, pues solamente es menos 3 por 1 o 1 por menos 3. De ninguna manera me va a dar el menos 8. Este no se puede factorizar y pues no tiene caso factorizar el de acá abajo porque no lo vamos a eliminar con nada. Y entonces el resultado
es 4x cuadrada menos 8x menos 3 entre 2x cuadrada menos 4x más 2. Y este sería el resultado de esta derivada de el cociente de dos funciones. ¿Hasta aquí alguna duda de alguna multiplicación o alguna operación que tengan? Pueden resolver primero la división y después hacen la derivada, pero igual que hace rato el procedimiento es mucho más largo. En este caso es todavía mucho más largo, ¿sale? Bueno, estas son funciones algebraicas. También podemos tener funciones, pues combinar trigonométricas. Es más, podemos combinar la derivada de, vamos a ponerle 3e a la x por el seno de x entre algo sencillo, 2x. Ya con eso se complicó. Bueno, no se complicó, sino simplemente lo que vamos a hacer ahora es forzosamente utilizar... me faltó con qué variable con respecto a qué, ¿verdad? Esto es con respecto a x. Aquí lo único que hay que hacer, no puedo eliminar la x. Eliminando la x, esta de aquí, pues ya me queda entre 2. Ya sabemos que la derivada, o puedo sacar el 2, el 1/2 lo saco de la derivada. Pero no puedo eliminar porque no hay ninguna x aquí. Bueno, no puedo eliminar con seno de x entre x, ¿verdad? Sería un horror. Tampoco puedo eliminar este de aquí. Y 3/2, esto sí, 3/2 lo puedo sacar. ¿Para qué? Pues nada más, para que no se me complique. Entonces, 3/2 que multiplica a la derivada de e a la x por el seno de x entre x. Pero aún así, esto es con respecto a x. Pero aún así, saqué 3/2, pues ya me ayuda. Al final lo multiplico. Pero aún así tengo todavía aquí un producto de funciones arriba y abajo tengo una función x, que es una recta, lo que sea, pero es una función. Forzosamente tengo que utilizar la regla de cociente. Profesor, Entonces, bueno, una pregunta. Hay una formulita, si no mal recuerdo, que decía que el seno de x entre x es igual a 1. ¿Aquí no se utiliza? no. X era algo así, seno de x entre x era igual a 1. Era algo así, no me acuerdo. No, pero no recuerdo esa. A ver, déjala busco, a ver si tengo mi formulario aquí. Eso me parece perfecto. En cuanto a integral de seno entre x, de seno de x entre x, sí está, se repite, se hace cíclica, pero bueno, eso ahorita no lo estamos viendo. Estamos viendo la parte de derivadas, ¿sale? Vamos a verla. U es la parte de arriba y V es la parte de abajo, ¿sale? Entonces vamos a ver, ahí está, no era. Entonces la derivada de U, vamos a ver, U es igual a e a la x por el seno de x, ¿vale? Y V es igual a x. Entonces, la derivada de U es igual, me doy cuenta que es un producto. U utilizo la de hace ratito. Vuelvo a convertir, ahora este es U y este es V. Entonces, U' es igual... U' es igual a e a la x por 1, pues es la misma, y v' es igual a coseno de x por 1, pues ya, es el mismo. Entonces, ahora sí, U' de mi cociente es igual a el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. ¿Sale? Y ya queda mi U'. Lo único que hago, pues la reduzco, que dice que es pues e a la x que multiplica a seno de x más coseno de x. Y esta es una función, ya es la derivada del de arriba.
Ahora, aquí está v, entonces v' es igual a 1. ¿Por qué? Porque la derivada de x pues, es 1. Ya. Aquí se me complicó un poquito porque esto es un producto, pero pues ya lo resolví. Entonces, ahora sí, en la fórmula del cociente dice, no se me olvide mi 3 medios, 3 medios que multiplica a el de abajo por la derivada del de arriba. El de abajo es x por la derivada del de arriba, que es u, que es esto de aquí, por e a la x por el seno de x más coseno de x. ¿Vale? Después eso menos, ya voy a borrar esto que ya lo utilicé, menos el de arriba, que es e a la x por el seno de x, que multiplica a la derivada del de abajo, que es 1. Y todo eso entre el de abajo al cuadrado, que es x al cuadrado. Y ya está. ¿Alguna duda? Resumiendo, bueno, reduciendo, quedaría x seno, hay un, bueno, voy a ponerlo, sería x e a la x seno de x. ¿Por qué? Porque está este aquí y este también, pero ahora con coseno, más x e a la x coseno de x, menos, sería 1 por e a la x seno de x, ¿vale? Todo eso entre x cuadrada. ¿Puedo factorizar x? ¿Puedo factorizar 1x? Pues a lo mejor. Aquí hay una x, aquí hay otra x cuadrada. Aquí no hay x, es decir, tendría que ponerla como x a la menos 1. ¿Sí? Y obviamente me va a quedar entre x cúbica. Pues eso no lo queremos. Entonces, estos tal vez los puedo reducir, pero si me doy cuenta, aquí también aquí hay seno y aquí hay seno. En esas dos puedo también factorizar el seno, puedo factorizar la x, ¿sale? E a la x, perdón. Entonces puedo decir que es e a la x seno de x que multiplica simplemente a x menos 1 y luego este término que me quedó volando, que es más x e a la x coseno de x, todo eso entre x cuadrada. ¿Sí? Y ya, así quedaría. También puedo factorizar de otra manera esta de aquí. Factorizo las x, x e a la x y me queda x e a la x por seno más coseno y luego menos todo esto. Seno de x más coseno de x y luego más, menos e a la x seno de x entre x cuadrada. Pero pues, no sé. Esta se ve mejor por el x menos 1, ¿no? Ya se ve más reducida. La otra todavía se ven muchas funciones. 1, 2, 3 trigonométricas. Aquí solo vemos 1, 2 trigonométricas. Esta es la mejor manera de reducir. Y utilicé la de el producto, la derivada de producto de funciones y la derivada de cociente de funciones, aquí mismo. ¿Sale? Se complica porque por el seno de x a lo mejor. Si les pongo una derivada de tangente ya va a incluir otras cosas. Si les pongo una derivada de coseno es menos seno y entonces aquí se le agrega un negativo. ¿Sale? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Jóvenes. ¿Y el 3 medio se va a quedar, bueno, desaparece o qué pasa? ¿Por qué? Ah, muy bien. Esa es una buena pregunta. El 3 medios quedaría aquí afuera. ¿Por qué lo saqué hace rato? Pues para que no me diera tantos problemas y si se dan cuenta todo quedó en 1, 1, 1, 1, 1, derivada 1. Si hubiéramos tenido el 2, la derivada es 2, hay que multiplicar por 2. Este 2x quedaría como 4x cuadrada, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, tienes participación por eso, ¿verdad? Por la pregunta que
Ya se me había olvidado. Déjame ver. Aquí. Hombre. Hernández González, Amy Catherine. Amy Catherine. Pues nada más Amy. ¿Cuántos Amy hay? Vamos allá. Ahí está. Muy bien. Bueno. Estamos utilizando solamente, bueno, usamos las de suma, resta, producto, multiplicación y cociente o división. ¿Sale esa fórmula? Esas fórmulas son básicas porque sí las van a seguir utilizando. Otra que es muy básica es la derivada de la raíz. La derivada de la raíz, todos sabemos cómo se ve una raíz, ¿no? Una raíz a lo mejor de la raíz de 3x. Derivada. No es lo mismo derivar, esto es derivada de esto con respecto a x. No es lo mismo derivar derivada de 3x con respecto a x. Ah, pues esta es 3, está fácil. Pero ahora esto está elevado a la 1/2. Ya sabemos, ¿no? Y por la derivada normal que tenemos, entonces dice que es 3x a la 1/2. ¿Sí estamos de acuerdo? Derivada de eso con respecto a x. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues lo único que hay que hacer es bajar el exponente, multiplicarlo por lo que está acá afuera y después por la misma base y después por la derivada de la misma base. No sé si me estoy dando a entender. Y si no, pues bueno, vemos. Bajas el 1/2, que va a multiplicar a la base, pero ahora al 1/2 de acá le vas a restar 1. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por la regla. La regla dice que acá le vas a restar 1 siempre a la base variable. Y después lo multiplicas por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, que es 3. Entonces, eso es igual, 3 por 1/2 es 3/2 que multiplica a 3x por, no, perdón, elevado a la 1/2 menos 1 es menos 1/2. Y ya, eso es todo. Esto lo podemos ver como este es negativo, pues podemos pasarlo positivo hacia abajo y quedaría 3 entre 2 veces 2 por 3x a la 1/2. Pero ya como hicimos este cambio de raíz a 1/2, pues ahora lo hacemos al revés y nos quedaría como 3 entre 2 veces la raíz de 3x. Y esta es la derivada. La fórmula nos dice, voy a borrar esto, este es el ejemplo. Una fórmula nos dice que la derivada de la raíz de u con respecto a la variable x, bueno, es igual a derivada de u entre 2 veces la raíz de u. O sea, es la misma 2 veces y arriba la derivada de lo de adentro. Y es lo que hicimos. Va de nuevo, raíz de, bueno, vamos a ahora que sea un binomio. Un 3x más 1. 4x más 1. Raíz de eso con respecto a x. Dice que es la derivada de u. U es lo de adentro. Derivada de 4x más 1, pues es 4. Entre 2 veces la raíz de u. U es 4x más 1. Y ya quedó. Utilizando la fórmula. Pero si se me complica utilizarla, no le hallo bien, pues entonces convierto esta raíz. La hago 4x más 1 a la 1/2. Entonces bajo el 1/2, ahí está, 1/2 que multiplica a la misma, a 4x más 1, pero 1/2 menos 1 sería menos 1/2, que multiplica la derivada de lo de dentro, que es 4. Esto es igual. Pues sí, 4 entre 2, pues me va a quedar 2, ¿verdad? 2 entre raíz de 4x más 1. Y esa sería. Y en este caso, pues también 4 por 1/2, pues es 2 por 4x más 1 a la menos 1/2.
pero pues ya sabemos que este menos 1/2 pasa positivo abajo y queda 2 entre 4x más 1 a la menos 1/2. Pero ese menos 1/2 se convierte en 2 entre la raíz de 4x más 1. Y aquí está. El mismo resultado, desarrollándolo por regla de la cadena, bueno, por la derivada base, o sea, nada más el exponente pasa multiplicando, a la base le quito 1 y luego por la derivada de lo de adentro. Y nada más, eso es lo que hay que hacer siempre. Y ya me queda 2 entre raíz de 4x más 1 y 2 entre raíz de 4x más 1. ¿Cómo ven? ¿Está difícil? Asimismo tenemos derivadas de funciones trigonométricas, las derivadas de las inversas, ¿sale? Pero estas son las básicas. Derivada de la constante, pues es 0. Derivada de una variable solita, pues es 1. Derivada de una constante por una función, pues es la constante por la derivada de la función. Es lo que decíamos de sacar el 3/2 que me dijo Amy hace rato. Derivada de x a la n es esto, o de u a la n es esto de aquí. Es esto, u a la n. Nada más bajas n, le quitas, al exponente le quitas 1 y nos queda menos 1/2. Y luego por la derivada de lo de adentro, que es el 4. ¿Sale? Así es. Luego, si tienes muchos términos, suma y resta de términos, pues la derivada de toda la función del polinomio es derivar cada término individual. Esa es la derivada. ¿Sí? Después viene ya la del producto, la del cociente, la de la raíz, ya las trabajamos. Vienen las de las funciones trigonométricas. Para eso sí son fórmulas, ¿no? Ahí sí no hay nada de alguna reglita, ahí ya son fórmulas establecidas. Derivada de cotangente, por ejemplo, es menos cosecante cuadrada por la derivada del ángulo. ¿Sí? La derivada, por ejemplo, del arco cotangente es menos 1 entre 1 más la función al cuadrado por la derivada de la función. Entonces, pues deben de tener el formulario. Y al final, ¿qué pasó con la de seno de x entre x? No encuentro mi formulario, es que tengo varios, profesor. Pero sí, Sí. yo recuerdo que era algo así, se lo juro que sí. Sí, no puede ser seno de x entre x que me dé 1, a menos que sea, sería seno de x entre x te va a dar 1, ¿verdad? Ajá, ándale, así, eso es como una... ¿Crees que seno de x sea igual a x? No. ¿Por qué? Porque si este está dividiendo, pasa multiplicando a 1. Entonces eso significa que seno de x es igual a x. ¿Será cierto eso? ¿Cómo lo comprobamos? Pues con el famosísimo triángulo rectángulo. Vamos a ver. Este es el ángulo x, ¿sale? Este es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, el seno de x es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Eso significa que esto es igual a x. Si seno de x fuera de 30 grados, significaría que aquí sería 30 grados. ¿Crees que sí sea cierto eso? Yo lo miro un poco sin posibilidades, pero síguelo buscando. A lo mejor te ganas tu participación. ¿Vale? A lo mejor para integrales o para otras cosas, a lo mejor sí, pero así no. De esa manera no. Seno de x entre x, si le sacas derivada, tiene que ser forzosamente lo de dos funciones. El cociente de dos funciones. Bueno, ¿alguna duda en cuanto a la utilización de las fórmulas? Hagamos uno, por ejemplo, el... No, pues ese ya lo puse. Aquí hay una derivada. No, pues no. Son todas estas. Sí, las que más se utilizan son las que las que estamos viendo, las principales, ¿no? Porque ya la derivada de...
Ah, sí. Derivada de A. Ah, sí, de un número. Tenemos esta también. Derivada. Ay, ¿qué estoy haciendo? La derivada de, pongamos un ejemplo de 3 a la 2x, ¿sí? No habíamos puesto el exponente, la variable en el exponente, con respecto a x, eso es igual a el número, o bueno, la misma, ¿cómo se llama? Es 3 a la 2x por el logaritmo natural de 3 por la derivada de acá, que es 2, ¿sale? La fórmula dice derivada de una constante a elevada a una función u. La función es u con respecto a x, o bueno, la variable es indiferente, puede ser con respecto a y, a z, lo que sea, ya les había dicho, hemos manejado esto. Es igual a la primera, que es a la u, es la misma. Después eso multiplica al logaritmo natural de a, al logaritmo natural del número, y eso multiplica a la derivada de u con respecto a x. ¿Sale? Y primero puse el ejemplo, a lo mejor estuvo mal, pero ahí está. ¿Sí? Esta es la función. Ahora ya no es 2x al cubo, ahora es 3 a la 2x. Entonces, primero es, obviamente, la primera es esta misma. La segunda parte o el segundo factor, porque es un factor, es una multiplicación, el segundo factor es el logaritmo natural de la base, que es 3, por la derivada del exponente, que es 2. Y pues ya resumiendo, pues nos quedaría primero el número 2 que multiplica a 3 a la 2x. No puedo multiplicar, ¿por qué? Porque no tienen el mismo exponente, por el logaritmo natural de 3. ¿Sale? Ya que si le damos un valor a x, pues entonces ya, 2, démosle valor de 2, sería 3 a la 4, 3 a la 4 por 2 es 3 por 3 por 3 por 3 por 2, logaritmo natural de 3, y ya, así sería la solución de una derivada con respecto a un valor. Esto se ve para la aplicación, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar derivadas. En cálculo diferencial ya trabajaron la aplicación, ya saben que la derivada de una función o de una curva es encontrar la tangente. ¿Verdad que sí? Bueno, estas son las derivadas. Vamos a aplicarlas y vemos vamos a trabajarlas y luego vemos la aplicación. También tenemos la derivada de Euler, de la letra E. ¿Se acuerdan de esa? La derivada de Euler, la derivada de E a la X simplemente es E a la X por la derivada de X con respecto a X. Es decir, la derivada de E a la 3X, porque es E, ya no es A, esta es E, ¿sale? Con respecto a X es igual a la misma por la derivada del exponente, que es 3, y esto es igual a 3E a la 3X. Está fácil esa, es la de Euler, la E, la de exponente, ¿sale? No es lo mismo que A, la de A es otra cosa. La de A, obviamente, sí es la misma, pero después la vas a multiplicar por un logaritmo natural de la base y después por la derivada del exponente. En este caso, si se dan cuenta, no hay logaritmo natural, porque E pues, es una constante. ¿Dudas? En la siguiente clase vamos a ver las derivadas dobles o, bueno, ya sabemos, ¿no? Cuando es una segunda derivada. La segunda derivada, vamos a ver la aplicación, vamos a ver que dada una curva, le sacamos la derivada y vamos a encontrar la pendiente de la tangente. ¿Vale? Bueno. Entonces ahorita pues les dejo su serie de ejercicios
Nada más es aplicación de esto, de lo que acabamos de ver. Espero no tengan ningún problema. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? Díganme. ¿Dudas? ¿No? Bueno. Entonces, ahorita les mando la serie de ejercicios. Me recuerdas al ratito, Mauricio, por favor, porque ahorita ya me voy a brincar luego a la otra clase. Y les mando su serie 1 de ejercicios de la unidad. En este caso ya vamos a abarcar la 4 y la 5. Serie 1, unidad 4 y 5. Así, ¿no? La vamos a poner. Y pues la van a entregar como lo habíamos venido manejando el viernes. ¿No es cierto? Ah, sí. Las de álgebra eran el jueves y las del miércoles el viernes, ¿no? Las de vectorial. Ya la entregarían el viernes. ¿Dudas? Las investigaciones normales, en las fechas que se solicitan, eso no es problema, o no creo que haya problema. Y las fechas solicitadas fueron... Ah, ya perdí esto, aquí está. Hoy es 25. Ah, sí, quedamos que hoy entregan la de vectorial, ¿no? La investigación 4. Y mañana entregan la de investigación 4 de álgebra. Bueno, eso es todo. Voy a seguir calificando. Voy a ver si termino en esta semana para mandar las calificaciones de vectorial. Iba a poner las mismas de álgebra, pero pues no. Creo que no tiene que ver una con la otra. Entonces, no se les olvide abandonar la reunión. Que tengan un excelente miércoles. Y si van a la plaza, no vayan a comer tacos de cecina porque no son muy confiables. Nos vemos. Cuídense.